En la primera parte del teórico se describieron los medios de diagnóstico clínicos. Esta segunda parte se refiere al diagnóstico radiográfico y al análisis de los cuadros clínicos que permiten mantener al complejo dentino-pulpar. Para interpretar correctamente la radiografía, debe ubicarse la pieza motivo de consulta en la zona central de la placa radiográfica, tener adecuada angulación, buen contraste y observarla con magnificación, o sea, con lupa. Es importante, si el ápice, observar si es inmaduro, como en la radiografía de la izquierda, o maduro, como vemos acá a la derecha, donde observamos las estructuras que rodean a la raíz. Si observamos el ligamento periodontal como una línea radiolúcida delgada, de espesor uniforme y continuo, rodeada por la lámina dura como una línea radiopaca de espesor uniforme y continuo, podemos decir que hay salud en los tejidos perirradiculares. Y si observamos una zona radiolúcida rodeando el ápice de un diente inmaduro, como en este caso, es el saco dentario que origina los tejidos periodontales. Se debe observar la corona, si hay pérdida de tejidos duros, la dimensión de la cámara pulpar y de los conductos. El análisis radiográfico nos permite evaluar la edad pulpar y diferenciar tres grupos de dientes. Dientes permanentes inmaduros, como se observa a la izquierda, aún no han culminado el desarrollo radicular, con pulpa muy amplia, lo que indica muy buena capacidad de reparación. En estas piezas los test de sensibilidad pueden dar resultados falsos, ya que las fibras nerviosas del plexo de Rashkow no alcanzaron su máximo desarrollo. En la radiografía central son dientes permanentes maduros, con pulpa joven, han completado la pexogénesis y tienen cavidad pulpar amplia, con abundantes células, irrigación e inervación y buena capacidad defensiva. A la derecha, los dientes permanentes maduros con pulpa envejecida. Se ve en la radiografía cómo ha disminuido la luz de los conductos. Decimos que tienen conductos atrésicos, muy disminuida la capacidad de reparación, disminuido el fluido dentinario, por lo que el test térmico al frío puede dar negativo. Hay que recurrir a otros test, como el eléctrico, por ejemplo. Con las radiografías podemos evaluar la progresión de las lesiones cariosas y en base a la profundidad se establecerán diferentes respuestas dentinogénicas del complejo dentino-pulpar y se realizan diferentes estrategias terapéuticas. Por ejemplo, cuando la lesión cariosa involucra el tercio externo dentinario o cuando involucra el tercio interno dentinario. Acá se observa las piezas 47 y 48 con una lesión cariosa profunda que involucra el tercio interno dentinario. Vean la expansión lateral del proceso carioso, una cámara muy amplia, o sea, abundante irrigación y capacidad defensiva, y a nivel apical, la imagen del saco dentario asociado a un ápice abierto. No es una lesión periapical. Si sabemos la edad de erupción del tercer molar y que el ápice cierra aproximadamente 3 años después de erupcionado, podemos calcular aproximadamente la edad del paciente. En esta radiografía observamos en la pieza 36 ápice maduro y salud perirradicular. El cuerno más prominente, mesiovestibular, y la dentina secundaria ha disminuido la luz de la cavidad pulpar, depositándose en mayor cantidad en el techo y en el piso de la cámara pulpar, disminuyendo el espacio pulpar en dicha zona. Se puede evidenciar en la pieza 37 un ecosistema cerrado que permitió que la lesión cariosa se extienda en profundidad y lateralmente. Comparen el cuerno mesiovestibular del 37 con el 36. Como en el 37 se retrajo por formación de dentina terciaria
que deformó la cámara pulpar, alejándose así del proceso carioso. Las radiografías Guide-Wing o con aleta de mordida muestran las coronas de premolares y molares de una hemiarcada. Permiten detectar lesiones cariosas y la progresión de las mismas, evaluar las restauraciones y el estado periodontal. Nos muestra con precisión la relación entre la lesión cariosa y la cámara pulpar. En la pieza 35, lesión cariosa profunda, que involucra el tercio interno dentinario, pero hay una zona de dentina detectable entre la lesión y la pulpa. En la pieza 34, la lesión cariosa es extremadamente profunda, donde penetra en todo el espesor de la dentina. Estos premolares superiores fueron extraídos por motivos ortodóncicos. A la izquierda vemos un primer premolar superior, ya que la cúspide vestibular es de mayor altura que la palatina. El cuerno pulpar más desarrollado es el vestibular. Es un diente permanente maduro, ya que tiene ápice cerrado y tiene una pulpa joven, presenta una cámara pulpar y conducto amplio. Vean acá a la derecha cómo hay una faceta de desgaste en la cúspide vestibular y una lesión a nivel cervical. Esto produce modificaciones a nivel del complejo dentino-pulpar. Los cuernos pulpares están algo más retraídos y la cámara, a nivel de la lesión, algo más retraída por formación de dentina terciaria. Vean también cómo ha disminuido la luz de los conductos por formación de dentina secundaria. Y otra característica de los premolares superiores es que sus raíces pueden bifurcarse a distintos niveles. A la izquierda se bifurca en el tercio cervical y acá a la derecha, en este premolar, se bifurcan a nivel del tercio apical. Si vemos así una radiografía con una imagen radiolúcida por vestibular que parece tener comunicación bucocameral, debemos tener en cuenta que no es suficiente la información de la radiografía en sentido mesiodistal, sino que necesitaríamos visualizar el plano en sentido vestíbulo-lingual, donde nos muestra que acá hay dentina interpuesta entre la lesión y la pulpa, por lo que nunca podemos hacer un diagnóstico solo en base a la radiografía, sino que debe ser clínico radiográfico. Y si clínicamente constatamos una lesión por vestibular o por palatino lingual, la radiografía no nos va a mostrar la distancia con respecto a la cámara pulpar. Cuando el paciente consulta por un leve cambio de color en la corona, debemos interrogar para saber si existe una historia de traumatismo y tomar una radiografía, ya que una secuela frecuente en los dientes con ápice abierto que sufrieron subluxación es la obliteración cálcica pulpar. Entonces se va reduciendo la luz del conducto y puede llegar a una obliteración total, como vemos en la radiografía. Cuando constatamos una alteración a nivel del margen gingival o algo subgingival, o también como una mancha rosada por el tejido de granulación y a la floración con sangrado, en esta reconstrucción tridimensional muestra cómo se vería en una radiografía en que la pared del conducto se mantiene intacta, lo que indica que la reabsorción cervical invasiva está en la superficie externa de la raíz y respeta el tejido pulpar. Tenemos que hacer una lectura radiográfica cuidadosa cuando se observa una radiolucidez perirradicular. Si vemos en este caso que los dientes involucrados presentan normalidad en el ligamento periodontal y en la lámina dura, y seguimos la cortical, vemos que es el seno maxilar, y no por contenido infeccioso de los conductos. Frente a cualquier duda,
se deben realizar los test de sensibilidad en las piezas sospechosas. En este caso, una zona radiolúcida en apical de la pieza 35. Lo primero es hacer la lectura del ligamento periodontal y la lámina dura. Se ven de espesor uniforme, continuos, sin interrupciones. Esto indica normalidad, salud del área apical, por lo que esto es una estructura anatómica, es el conducto mendoniano. Frente a dudas, realizamos test de sensibilidad y variación de la incidencia del rayo en sentido horizontal, para constatar si esa imagen queda adherida a la raíz o se separa. En el año 2009, frente a la necesidad de unificar criterios en cuanto al diagnóstico endodóntico, se publicó este documento en el Journal Endodontic por la Asociación Americana de Endodoncia. Los cuadros clínicos que vamos a analizar son los que están dentro del recuadro, ya que implican estados en que se puede realizar terapia pulpar vital, o sea, endodoncia conservadora. La pulpa clínicamente normal es un diagnóstico clínico donde el tejido pulpar se encuentra libre de síntomas y responde normalmente a las pruebas de sensibilidad pulpar. No hay presencia de caries, ni microfiltración. Si hay restauraciones, están bien adaptadas. No se ven cambios en los tejidos periapicales. La pulpa clínicamente normal se puede dar en piezas con cámara amplia, normal o estrecha, o con cálculos, como se aprecia en la radiografía, por cambios fisiológicos, siempre que esté asintomático y responda con normalidad a los test de sensibilidad pulpar. La pulpitis reversible es el diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la inflamación se podrá resolver y que la pulpa puede volver a su estado normal. Como factores etiológicos están las lesiones cariosas, las restauraciones recientes con sensibilidad posoperatoria, que puede ser por calor friccional o por fallas en la lesión, y las restauraciones desadaptadas con microfiltración. Vamos a ver qué condiciones se deben dar para diagnosticar la pulpitis reversible sintomática. En el interrogatorio el paciente consulta por sensibilidad, que describe como un dolor agudo que cesa pocos segundos después de retirado el estímulo. A la inspección se observa una lesión cariosa o una restauración con microfiltración, o sin microfiltración aparente. Los test perirradiculares, palpación, movilidad y percusión son negativos. El test al frío da positivo y cesa en pocos segundos. El test al calor da negativo. Recuerden que estimula la fibra C cuando hay un daño muy importante e irreversible, que no es esta situación. A la exploración con cucharita dentina no hay comunicación. No es necesario realizar el test de fresado ni el test eléctrico. En la radiografía se observa una lesión cariosa y o restauración y salud perirradicular. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con la hipersensibilidad y saber que la pulpitis es un proceso reversible, eliminando el agresor. La dentina puede en ocasiones estar expuesta y no tener signos de afección pulpar, no estar inflamada y presentar un dolor agudo a diferentes estímulos como el aire, frío o soluciones hiperosmóticas. Se conoce como hipersensibilidad dentinaria. El movimiento del fluido dentinario dentro de los túbulos estimula los odontoblastos y a las fibras nerviosas A delta. Cuanto más permeables estén los túbulos, mayor es el movimiento del fluido
y mayor la sensibilidad frente al estímulo. Es lo que puede pasar en un traumatismo o en una lesión cervical no cariosa. ¿Cómo diagnosticamos una pulpitis reversible asintomática? En el interrogatorio el paciente consulta por caries. No relata sensibilidad a los estímulos. A la inspección se observa una lesión cariosa. Los test perirradiculares, palpación, movilidad y percusión son negativos. El test al frío puede ser negativo o positivo y cesar en pocos segundos. El test al calor es negativo. A la exploración con cucharita dentina no se constata comunicación. Si el test al frío dio positivo, no es necesario realizar otro test, como el de fresado o eléctrico. Si el test del frío es negativo, entonces recurrimos al test de fresado, el que en estos casos es muy confiable y confirma el diagnóstico. La radiografía muestra una lesión cariosa y salud perirradicular, y debemos hacer el diagnóstico diferencial con la atrofia. Lo que tienen en común es que son asintomáticas, pero en la lesión cariosa hay un estado inflamatorio pulpar y en la atrofia hay una disminución de la cavidad pulpar que puede darse en forma fisiológica por exposición continua de dentina secundaria o por un traumatismo crónico como el bruxismo. Pero en la atrofia no hay un estado inflamatorio inmunitario como en la lesión cariosa. La pulpitis reversible es un proceso reversible, ya que inactivando la lesión cariosa desaparece la respuesta inflamatoria inmunitaria debido a la acción de los linfocitos T supresores. Con respecto al diagnóstico apical, describiremos los dos primeros ítems. Decimos que los tejidos apicales son normales en un diente cuyos tejidos perirradiculares no están sensibles a la percusión o palpación. La lámina dura que rodea la raíz está intacta y el espacio del ligamento periodontal se presenta uniforme. La periodontitis apical sintomática es la inflamación generalmente del periodonto apical que da síntomas clínicos como respuesta dolorosa al morder y o percusión o palpación. Puede estar asociada a un área radiolúcida apical como puede no estarlo. O sea, que el dolor a la percusión no indica que el diente esté necrótico o vital, sino que es un signo de inflamación del ligamento periodontal. Esta inflamación puede darse secundaria a un traumatismo o a un contacto prematuro. Se produce una inflamación neurogénica con liberación de mediadores inflamatorios, pero si se elimina la interferencia oclusal, la inflamación se puede revertir. La radiografía digital tiene varias ventajas, como menor dosis de radiación, visualización instantánea, no usa películas ni productos químicos, permite aumentar determinadas zonas, permite colorear la imagen se captura en píxeles. La tomografía con BIM nos da una visión tridimensional en los planos axial, sagital y frontal, lo cual es muy útil en situaciones especiales, como anomalías de desarrollo o reabsorciones en que no es suficiente con el estudio radiográfico. No es una sustitución de la radiografía convencional, sino un complemento diagnóstico. Y acá tienen las referencias, además de alguna revista mencionada en el desarrollo del tema.